En este vídeo vamos a hablar de los imanes, del magnetismo y de la relación que tienen estos con el funcionamiento de los motores. Comenzaremos repasando algunas características de los imanes. Todos los imanes tienen dos polos, el norte y el sur. Además, estos dos polos son indivisibles, es decir, si yo corto un imán a la mitad, volverán a aparecer un polo norte y un polo sur, así indefinidamente. Otra característica de los imanes es que cuando dos polos iguales se enfrentan aparece una fuerza de repulsión. Es el caso de los polos norte y sur, donde las fuerzas hacen que los imanes se repelan. Mientras que en el caso de polos distintos, caso de norte-sur, sur y norte, los imanes se atraerían. Esto tendrá mucha importancia en el funcionamiento de los motores. En el siglo XIX, Michael Faraday descubrió que habría una relación entre la electricidad y el magnetismo. Cogió una espira, que no es otra cosa que un alambre con forma circular, conectada a un amperímetro, que es el aparato que mide la intensidad de corriente. A continuación, cogió un imán y movió el imán dentro de la espira. Cuando hizo esto, cuando el imán pasaba a través de la espira, veía que se producía una cierta electricidad en esta. Esto quería decir que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados entre sí. A partir de las investigaciones de Faraday que relacionaban la corriente con el magnetismo, se descubrió que si yo cogía una corriente eléctrica y la hacía pasar a través de un hilo enrollado en forma circular, se iba a generar también un campo magnético. Y además, si colocamos un núcleo de hierro en su interior, aumentará el campo magnético que aparece, generando por lo tanto un imán, que en este caso llamaremos electroimán. El sentido del campo magnético dependerá de dos factores. Por un lado, del sentido de enrollamiento que existe en la bobina y por otro lado de la polaridad de cada una de las dos partes del alambre. Según el enrollamiento que tenemos en la imagen, vemos que este se produce enrollando en sentido horario el cable. En este caso, si el polo positivo de la corriente eléctrica estuviese en la parte superior y el negativo en la parte inferior, el polo norte sería el que está aquí abajo y el polo sur sería el que está aquí arriba. Tendríamos un imán, por tanto, cuyo polo norte está en la parte inferior y el polo sur en la parte superior. Si ahora cambiásemos la polaridad de la fuente de alimentación y pusiésemos el polo positivo abajo y arriba el polo negativo, entonces veríamos que cambiaría también la polaridad del imán, teniendo el norte en la parte superior y el sur en la parte inferior. Esto es importantísimo para entender más adelante cómo funcionará un motor. Vamos a ver cómo funciona un motor de escobillas. Partimos de dos imanes que estarán fijos, que son estos dos imanes de aquí, y de un electroimán que está sujeto a un eje de rotación. Si nosotros cogiésemos y dispusiésemos los polos positivos y negativos de la pila de esta forma, aquí el más y aquí el menos, entonces se generarían los polos de la siguiente forma. Y esto originaría un movimiento de rotación, ya que el polo sur y el polo norte se atraerían, moviendo en este sentido el electroimán, y el norte y el sur se atraerían también, produciendo un movimiento en este sentido de rotación. A partir de ese momento se movería el electroimán hasta llegar a la siguiente forma. Si dejásemos las cosas como están, veríamos que el polo norte y el sur se atraerían, el norte y el sur se atraerían y el imán se quedaría quieto. Pero ¿qué es lo que ocurre si justo en este momento aprovechamos la inercia que tiene el electroimán de rotación y cambiamos la polaridad de la corriente eléctrica? En este momento los polos magnéticos cambiarían, teniendo a la izquierda un polo norte y a la derecha un polo sur. Esto favorecería el movimiento de rotación. De esta forma, el electroimán iría rotando, ya que los polos norte se repelerían. Aquí tendríamos un momento de inercia que seguiría favoreciendo la rotación y justo en este momento pasaríamos a polos que se atraen. Volveríamos a repetir de nuevo el proceso en este punto. Cambiaríamos de nuevo la polaridad y posteriormente
generaríamos un movimiento de rotación perpetuo.